Los periodistas. Los periodistas. Feliz año a todos los colaboradores, a los miembros de la mesa de los lunes. Hmm, Primer programa del año, de hecho, desde el 25, desde el 23, ¿no? Que no nos vemos. 23 de Sí, diciembre, ¿no? Fue el último día. Aquí estamos iniciando el 2026, el segundo cuarto del siglo XXI. Ya nos echamos el primero, 25 años ya. Don José Manuel Rodoreda, buenos días. Don Humberto Aguilar buenos Coronado, buenos días. días. El doctor Luis Ignacio Arbezú, que está en Alemania, buenos días. Muchas gracias por Buenos días. establecer comunicación desde la tumba de los Reyes Magos. Y Un está como placer, un invitado placer. don Luis Alberto Martínez, director editorial de El Popular. Y espero que se conecte en un rato más Javier Cobos, a ver qué nos dice. Bueno. Pues yo creo que los temas son hoy muy puntuales, yo creo que todos vamos a coincidir. Venezuela, diversos enfoques hay entre las opiniones, la captura de Nicolás Maduro no devuelve la democracia al país. Demócratas de Estados Unidos acusan una acción inconstitucional impulsada por intereses petroleros y cuestionan el costo de administrar una nación extranjera en medio de crisis internas en Estados Unidos. El senador Bernie Sanders, califica de imperialismo puro, usó esas palabras, imperialismo puro, la intervención de Trump en Venezuela. El senador demócrata exige al Congreso frenar la operación militar mediante una resolución de poderes de guerra, advirtiendo que el control de recursos energéticos viola el derecho internacional. El Papa sobre Venezuela, superar la violencia y garantizar la soberanía. ¿Qué sigue? ¿Cuba? ¿Colombia? ¿México? La Unión Europea no respalda la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Y en la aldea, en el plano nacional, pues la línea Z del tren interoceánico abre la caja de Pandora del sexenio de López Obrador. Vaya que han resultado interesantes las declaraciones, las investigaciones y los datos que se han revelado de la Auditoría Superior de la Federación desde antes de que inauguraran la línea del tren interoceánico. Los rieles que no son de las características que deben ser, los durmientes que algunos son nuevos y otros son viejos de madera ya podrida, salieron algunas fotografías por ahí. Y bueno, es un asunto verdaderamente que yo lo veo como el principio de una serie de revelaciones de lo que ha hecho mal la 4T y que se tapó durante el sexenio pasado, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la oportunidad pues realmente de tomar el liderazgo en serio como jefa única del gobierno de México, si es que investiga a fondo lo que sucedió con la línea Z y algunas otras cosas que van a ir saliendo. En fin, ahí pongo esos temas sobre la mesa. Ustedes dirán si quieren hablar de eso o prefieren hablar de la cena de Año Nuevo, de los costos, de la tenencia, del nuevo salario, qué sé yo. Cafecito. Yo por eso sugería que nos platicara el doctor para por lo menos tener un tema más agradable que los que tú nos estás planteando. No, pero no tuvo cabida tu propuesta, o sea, fue desechada. No, ya lo vi. A ver, ¿quién Pues ya aquí arranca? también. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? A mí me gustaría Ándale. que el doctor Arrezu arrancara para que nos diera una visión desde lejos de cómo se ve este asunto en Europa. Doctor. Bueno, no es que tenga una visión, yo creo que más amplia que todos. Afortunadamente hoy los medios nos ayudan para mucho, pero por ejemplo, digamos que hay dos grandes líneas. Una, las que de alguna manera apoyan la situación y la decisión de haber entrado a Venezuela por el hecho de que es una manera de salvaguardar la democracia, ¿no? Particularmente el primer ministro de Francia es lo que ha manejado, y también el de Alemania, ¿no? O sea, aquí en Alemania es la postura que oficialmente se ha manejado. Pero sorprende exactamente también lo contrario, o sea, el hecho de que una cosa como esta, pues evidentemente toca la soberanía, y eso es tremendamente peligroso. De entre las posturas que más me llamó la atención fue la de Marielle Le Pen, ¿no? Que es la hija de
Jean-Louis Le Pen de extrema derecha francesa, ¿no? Que dice, voy a tratar de leer, aquí tengo su declaración, dice, él existe una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que los Estados Unidos vienen a provocar en Venezuela. La soberanía de los estados no es nunca negociable. Cualquiera que sea su tamaño, cualquiera que sea su poder, cualquiera que sea el continente, es inviolable y sagrada. Es decir, aquí el problema no es tanto que haya tenido o no razón por la democracia, sino que tocar la soberanía es algo que obviamente, y porque tienes la fuerza para hacerlo, pues es una postura que no va de acuerdo, ¿no? En ese sentido, creo que lo que se alcanza a ver es si vivimos en sistemas finalmente contractuales y contractualistas, esta decisión rompe con la mayor parte de todos los convenios que legalmente a nivel nacional e internacional se tienen, ¿no? Y creo que es lo que resuena, ¿no? Se ve mucho el apoyo de lo que, o sea, los antiguos aliados norteamericanos, me parece que ahora quizá dejen de serlo y le quedan a Trump, desde mi punto de vista, los socios norteamericanos, ¿no? Que creo que son los que lo están apoyando. Quizá por eso la postura aquí tanto en cómo se llama, en Alemania y un poco la postura oficial de Francia, pero en las calles, por ejemplo, en Alemania no se ve mucho movimiento, la verdad es que no se ve que haya causado mucha situación, al menos en lo que yo he podido ver, que es muy poco, pero en cambio, en Francia sí, parece que ha habido muchas manifestaciones opositoras a la decisión, También ¿no? en Madrid. Ahí no alcancé a ver nada, fíjate, pero digamos, estos tres países que son los que tengo aquí un poquito más cerca de donde estoy, es un poco lo que he estado sondeando, ¿no? Un Bueno, poco por lo que la decía postura Alberto. oficial de la presidenta de la Unión Europea es condenar la forma de Ujú. intervención de Por los Estados supuesto. Unidos militarmente para sacar del país a alguien a quien consideran responsable e inundar las calles de los Estados Unidos con droga. Ese es el argumento, ¿eh? Por el que se da la orden. Ese es el argumento. Pero con la violación del derecho internacional bajo todas las lupas que ustedes quieran tener a la mano, ¿eh? Claro, pero fíjate, este es un matiz bien importante. No se derroca, según Estados No, Unidos, a un no, dictador. no. Se agarra a un narcotraficante, Se captura. se captura, Sí, pues, porque el agarre puede tener otro significado. ¿y la qué? La Puede agarré. tener otro significado. Entonces, el tema está, digo, los demócratas no creemos, por supuesto, en los dictadores y creemos que los dictadores no deberían de aparecer. Pueden ser de derecha o de izquierda, pero al fin y al cabo son dictadores y dañan libertades, eh, atentan contra la democracia y no permiten precisamente que estas libertades se puedan ejercer en sus países. Ahora, está claro que quien asume la razón para todos, para sí mismo y para los demás, suele equivocarse. Y a mí me parece que Donald Trump se equivocó. O sea, en el argot callejero se diría que Maduro le pateó las pompas a Trump, ¿no? En otras palabras se dice en Puebla, pero bueno, ¿por qué? Pues todos vimos ese video donde le dijo a Trump muy valiente, aquí te espero, en Miraflores y tal. Entonces, la pregunta no era, si iba a caer Maduro, lo iban a detener. La pregunta era cuándo lo iban a detener. Y estaba claro que la operación de inteligencia se realizó de una manera extraordinaria para ello. Entonces, si ya se sabía que iba a ser perseguido y atrapado, el problema está en las formas, porque no es un narcotraficante cualquiera, es un dictador, jefe de Estado, o como le quieran llamar. Lo que me parece es las posturas de los gobiernos, así como rechazar la dictadura, debemos rechazar la forma en la que fue capturado Nicolás Maduro mediante un ataque militar y una operación militar. Y a partir de esto, entonces empiezan a ver las diferentes visiones. Si ustedes hacen un análisis de lo que
dijo el gobierno mexicano, o lo que dijeron los gobernadores a partir de un comunicado, en un principio parecía una expresión muy tibia del gobierno mexicano con respecto a esta acción. Y entra en una contradicción terrible la presidencia de la República cuando se otorga el Premio Nobel de la Paz a una venezolana y no se manifiesta argumentando la libre autodeterminación de los pueblos, y ahora pues está metida en un embrollo porque sí se manifiesta, aunque sea tibiamente, en contra de las formas que se utilizaron para ello. Entonces, en esta contradicción, evidentemente que quedan atrapadas diferentes posiciones, porque al final del día la política es pasado, es presente y es futuro. Y las declaraciones que se hacen en el pasado afectan al presente y al futuro necesariamente. Entonces, creo que es un caso digno de estudio. Hacer un comparativo sería ideal para ver estas cuestiones en las que incurren los diferentes gobernantes. ¿Alguien más? Aquí. No sé si... Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ay, sí, mi micro está perfecto. Muy bien, buenos días a todas, todos. No, a todos, hoy no está nuestra compañera. Pues creo que ayer trataba de analizar mucho la prensa, evidentemente todo lo que estaba pasando. Y sí creo que, en resumen, estamos hablando de un autoritario populista atrapando a otro autoritario populista, ¿no? Creo que yo resumiría esto. Estamos hablando de dos autoritarios populistas. Por supuesto, y no es mesa, y creo que no hay alguna mesa en donde pueda ser defendible Maduro, en términos de toda su historia y todo llega a un trepador, etcétera. Más allá de esto, no es un argumento. De ninguna manera yo parto de que no hay argumento para que un país sea invadido, ¿no? Invadido en términos tan prácticos como un ejército llega, pisa territorio de otro país, dispara armas, mata personas y extrae a un líder de un país, ¿no? O sea, esto no es ir a atrapar un narco, es ir sobre el líder de un país. Y la dimensión cambia, ¿no? Cambia porque estamos, pues pareciera regresando al siglo XVIII, ¿no? Pareciera que estamos regresando al imperialismo. Lo hace además desobedeciendo al Congreso, o es decir, a su Congreso, a su país, a las reglas internas de su país. Lo hace desobedeciendo, por supuesto, todo el derecho internacional. Por supuesto que existe la figura de que un país intervenga en otro país a través de la ONU a partir de una solicitud. Es decir, si yo estoy diciendo que en un país están violando los derechos humanos o está pasando cosas y ese país no está haciendo las cosas, entonces lo que toca es que la comunidad de países le dice a la ONU, oye, están haciendo esto y te combinamos al país a resolver sus problemas, o existe ya mecanismos para entrar por la fuerza a ese país a través de la ONU. Sí, pero siempre y cuando demuestres que ese país al que Claro, quieres invadir o entrar militarmente te ha hecho algo. y Y en además que este corre caso son riesgo. las suposiciones de la Exacto. CIA y de la DEA. No hay algo Aquí, que demuestre que Nicolás Maduro haya ordenado mandar la droga a los Estados Unidos. totalmente, Pero ¿no? si este fuera el motivo real, ¿qué tiene que ver el petróleo? ¿Qué tiene que ver la Ese conferencia es el donde punto. Trump Es que justamente, el sábado yo- dice que lo que van a hacer es invertir porque ya las refinerías y están podriéndose de los fierros, ya están viejos y que hay que invertir mucho dinero y que las petroleras de los Estados Unidos van a ir y van a gobernar Venezuela a control remoto. mire, ¿Qué Jesús tiene que Manuel, ver? incluso yo lo escribí ayer Sí, porque sí el lo vi. discurso de ayer de Donald Trump, cada minuto era más terrible que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque era un discurso arcaico, abyecto, muy claro en términos de que el propio Donald Trump dijo, voy por el petróleo, voy a recuperar mi petróleo, voy a recuperar mi inversión y voy a poner un gobierno. Eso en cualquier idioma, en cualquier lugar, en cualquier tiempo,
bueno, excepto en la Edad Media quizá, se vería mal. Entonces, no está claro Es que un un presidente de Estado, colonialismo del siglo o XXI. sea, estamos hablando de que una Ujú. regresión tremenda, e Una regresión. independientemente, insisto, de los procesos internos de Venezuela, de las consecuencias que esto traerá a la región. A ver, estamos hablando de que Donald Trump, además de un político, pues es un negociante, es un empresario, él busca un interés, y si está, digo, sobra decir que todos estamos claros que Venezuela representa un interés energético tremendo y representa dos ganancias para Donald Trump, ¿no? La primera que tiene que ver con estos desafíos energéticos y esta crisis energética que está teniendo en torno al contexto de Rusia y Ucrania y la Unión Europea y todo este tema, y por el otro lado, la crisis o resolver una crisis latinoamericana que le va a permitir, sobre todo, llegar con con muchos argumentos a la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, vamos, Eso, ¿en qué escenario eso vamos es a un entrar punto fundamental. a Se van a discutir? empezar las discusiones y quién está liderando en la mesa. Entonces, ¿El pues yo creo militarismo que de los Estados Unidos? desde luego, ¿no? O sea, porque además Donald Trump está en este punto en donde, y lo dijo claramente en su discurso, insisto, abyecto y transparente, estoy aquí para demostrar que Estados Unidos tiene todavía su poderío. Y bueno, ya el Que tema de somos el sacar, país más fuerte del mundo y que tenemos al mejor ejército del mundo. y ya el tema de la doctrina Monroe, bueno, pues Eso ya es ya otra cosa. fue la cereza del Sí, pastel de sí, un sí, ya. discurso abyecto, de un discurso Sí, sí. arcaico, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues mi comentario va en ese sentido. Estamos hablando, y resumo, insisto, a un populista tirano, a un populista, a un líder populista, pues fue yendo a atrapar a otro, ¿no? Pues además se fue con la línea más delgada, ¿no? Creo que Maduro era, pues, el más facilito en términos de todo el escándalo que habría. Sabría que no hay una comunidad que vaya a defenderlo, ¿no? Digo, a ver, creo que Nicaragua también tiene un fulano bastante complejo. ¿Por qué no vamos a Nicaragua, no? O sea, hay muchos escenarios, ¿no? Porque Entonces, pues Nicaragua está claro, son los no tiene intereses. petróleo, Entonces, solamente tiene café, pues tabaco. de eso, en esa primera instancia, yo dejaré aquí mi comentario. Bueno, es ni más ni menos el escenario de los 40 del siglo pasado, cuando Venezuela era una colonia de los Estados Unidos, gobernada por las petroleras de los Estados Unidos. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién Yo, sigue? sí, yo creo que precisamente la realidad es que lo que importa es el petróleo, ya lo han dicho todos, ¿no? Ya lo he dicho, lo Bueno, lo dijo importante Trump. es el petróleo. Lo, Sí, sí, lo bueno, dijo Trump. pero lo dijo Trump, pero creo que solamente un ciego no vería qué es eso, ¿no? Simple y sencillamente. El problema, independientemente de esto, es todos los brincos que se han dado del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos internacionales también no sirven mucho y no han servido mucho y prácticamente están en manos de los 5 poderosos que controlan ahí y tienen veto ahí. Entonces, sí es un asunto que de pensar, de preocuparse fuertemente, porque ya cualquier pretexto económico permite la invasión de todos lados. Entonces, sí es el punto preocupante es que ahorita ya se está en los hechos bien vistos, porque de hecho existen, pero un poquito por abajo del agua, sin que se vea mucho, que el poderoso es el que acaba con los no poderosos, siempre y cuando esos no poderosos me estén dando lata. Si los no poderosos están, como decía el caso de Nicaragua, es un problema interno completamente que no tiene repercusiones internacionales. Es un país muy pequeñito que no puede hacer cosas. Entonces, ese le dejo que juegue. Sí. Pero cuando Ahora, se trata esto es una amenaza para México, porque en una de es las una amenaza para entrevistas cualquier en país. Fox News, Es una, el sábado por la es una, mañana, antes de la conferencia, Trump dijo: le he dicho a la presidenta, que es muy buena mujer, y no sé qué,
Ujú, que si quiere podemos intervenir y sacar a los cárteles, porque México está gobernada por los cárteles. ¿Es una amenaza? ujú. Sigue Colombia, Sí, sigue México, sigue Cuba. Cuba se queda sin petróleo después de esto, me imagino. yo, yo te digo que Estados Unidos tiene muchas armas y viene el Tratado de Libre Comercio que se Viene el ve esta tratado. próxima semana. Entonces, sí, sí, a lo mejor no necesita meterse en eso, y simple y sencillamente con que maneje y cambie todo el tratado o lo suprima, a México lo pone a parir. O sea, tiene muchas armas. Como se dijo hace un momento, Trump es un negociante, es un empresario negociante y terco, con poder que ha tenido toda su vida y ha hecho lo que ha querido él, no lo que ha querido su país, no lo que ha querido o sea necesario y bueno para su país. Él ve su beneficio personal. Y así ha sido todo su gobierno de Trump. No, no ha habido gran cambio. Entonces, si él, por sus intereses, que México no es el gran petrolero, esa es la ventaja que tenemos, pero sí está acabando con la producción en México a través de otras cosas. O sea, él busca la forma de jalar más hacia Estados Unidos y decir, Estados Unidos ya regresó a ser el país más fuerte del mundo. ¿Qué Al es lo que costo que busca? sea. Exactamente. ¿Por qué? Porque el derecho internacional va de gorro. La ONU apenas se va a juntar para ver qué va a decidir y qué es lo que van a hacer, siendo una cosa tan importante como la invasión de un país. Antiguamente era todo el ejército. Ahora las estrategias son, tienes algo de conocido o que te apoye en ese lugar, porque esta salida de Maduro no fue solamente Estados Unidos. Hay mucha gente dentro de Venezuela que quería que se fuera. Y mucha gente, podemos decir, que estaba hasta en el ejército a lo mejor o en los altos mandos militares. Porque yo no entiendo cómo pueden llegar hasta su casa, una casa de seguridad extrema, sin que se haga un gran escándalo. Los datos que hay es que lo que dijo Trump es que estaba saliendo hacia otra parte para esconderse. Y fueron 57 segundos los que tuvieron que ver en que lo lograran capturar. O ¿De sea, acuerdo? alguien de su equipo personal lo ¿Está traicionó. dando? Exactamente, eso es a lo que voy. O sea, alguien dentro de Venezuela también le interesaba que saliera. Sí, sí, sí. Y alguien de poder, alguien de conocimiento, alguien de estrategia. ¿Quién va a llegar ahora? No lo sé. Pero señores, la realidad es que no se fijan y nadie, ni los internacionalistas, ni los, pues, estamos regresando a la barbarie ya internacional y abierta y burda. Porque una cosa son las presiones que puedan hacer económicamente y otra cosa es esto, que ya fue intervención de ejércitos, ya fue con muertes, defensores, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos debe llamar la atención, la forma en que se hizo, desde mi punto de vista, y que se deben de revisar simple y sencillamente todos los organismos internacionales. ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa con los demás organismos internacionales de América, etcétera? ¿Para qué han servido la OEA? ¿Para qué ha servido la ONU? Señores, tenemos que entrar, y si queremos tranquilidad, tenemos que entrar a un Estado de Derecho y empezar por nuestros propios países para poder reclamar un Estado de Derecho internacional. Doctor, querías hablar, pediste la palabra. Muchas gracias. Fíjate que esto que estás diciendo me parece muy interesante y muy cierto. O sea, va a ser interesante ver quién cobró los 50 millones que ofrecieron por él, ¿no? No, Y, ya no, y seguramente debe ya no, ser, ya dijeron que se habían ahorrado ese dinero. quién A lo sabe, ¿no? mejor Pero los Sí, cobra Trump. eso puede ser interesante. Pero mira, no puede haber, Estados Unidos no puede gobernar si no hay gente adentro que lo apoye. No puede hacerlo en Venezuela, no puede por eso hacerlo es en que México. le dan chance a la vicepresidenta
de tomar el mando. Esa es la razón. Es es muy probable que esté negociando ya algo. Hay una declaración al final de Maduro que es muy interesante, en la que dice, ya no queremos la guerra, queremos la paz, estamos de acuerdo en que entre aquí Exxon, estamos de acuerdo en platicar, pero negociar, o sea, ya había alguna cosa que se estaba ahí manejando medio raro, que pues yo no conozco, que no conocemos, pero que se ve ahí. Lo que sí sabemos es que no puede gobernar Estados Unidos un país así desde afuera con tres gentes nada más, y menos con el equipo que tiene de asesores, pero en fin. Creo que es muy complicado. Necesita gente de adentro que administre. Y el problema de Venezuela es que no tiene oposición, al menos ahí que pueda tenerla. Hay otros países que sí, y puede meterse en otros países en la medida en que la gente de los países también se lo permita que lo haga. El problema es que mientras veamos en los países una posición maniquea, de que o estás con uno o estás con otro, y si estás con uno tienes que atacar todo lo del otro, y no veamos lo que realmente pasa y dónde está la verdad. El problema es que estamos siempre a expensas del que tiene más fuerte el garrote. O sea, cuando von Clausewitz decía que la guerra es la extensión de la política por otros medios, este es el caso clarísimo. Está extendiendo la política por otros medios. Cuando no puedes cómo hacerlo, sacas el cinturón y órale, hacen lo que se les pega, lo que se me pega la gana, porque yo soy el que manda. Y lo he estado haciendo desde que llegó al gobierno. Ahora, a mí lo que me llama la atención fue lo que dijiste de Sanders, de Bernie Sanders. Sí, bueno, ¿Qué va a ese pasar? es uno ¿Qué de va a los que ha pasar dicho, con porque hay Estados varios Unidos? que están condenando el asunto, de los demócratas, por supuesto. Porque así como no puede gobernar Venezuela sin venezolanos, no puede gobernar con Cuba sin cubanos, no puede gobernar a México sin mexicanos, tampoco puede gobernar a Estados Unidos sin norteamericanos. Y es otro problema. ¿Qué van a decir de la cuarta enmienda, de la decimocuarta enmienda, perdón? Nadie puede ser tocado en su persona, ni en sus pertenencias, ni nada, sin un juicio previo. ¿De qué se trata esto? La presunción de inocencia de esa decimocuarta enmienda. O sea, que en la misma legislatura, y perdón, legislación norteamericana que ha impuesto al mundo como ejemplo de democracia, pues que se vea que se respeta. O sea, ¿cómo es posible que rematen a dos gentes que están sobreviviendo en una balsita después de una agresión? ¿Cómo es posible que bombardees un barco sin siquiera saber si está armado o no? Porque supones que lleva droga. Además, en Estados Unidos, la droga no es un problema que te lleva a pena de muerte. O sea, los delitos por droga en Estados Unidos no meritan eso. Y estos tranquilamente hunden barcos porque suponen que van a eso. O sea, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, si me explico. Es decir, es tomarse una serie de libertades que está rompiendo con lo que siempre ha defendido, sobre todo Pepe, en esta mesa, ¿no? El hecho de que respetemos un marco jurídico. O sea, hagamos un acuerdo y respetemos el acuerdo. El problema de Trump en este momento es que no ha respetado ningún acuerdo económico, social y ahora tampoco político ni militar. Y ahora, ¿qué va a pasar Y, con la población norteamericana que le han mentido permanentemente? Le mintieron con el 11 de septiembre. Le mintieron cuando decían que había armas de destrucción masiva en Irak. Y resulta que agarraron al cuate, no me acuerdo cómo se llamaba, y nunca descubrieron las armas de destrucción masiva. Le mintieron cuando ocuparon Afganistán. Le mintieron con ISIS, que fue una organización creada por europeos precisamente, y norteamericanos, precisamente para entrar al problema de Siria, por ejemplo. Les mintieron con Gaza. O sea, y la población norteamericana está preocupada por la final de fútbol americano donde Notre Dame no entró porque, o sea, no, está interesantísimo esto, ¿no? Realmente es un pueblo democrático. O sea, realmente los norteamericanos son el ejemplo de vida democrática para que copiemos todos los demás países. Yo creo que ahorita ya la pelota no está ni siquiera en los gobiernos del mundo ni en las instituciones internacionales. La pelota está en la población norteamericana, que no sé si se crea lo que este señor le está diciendo, y además lo y que está si, mostrando. Creo que el y problema si está me, ahí. Perdón, y si nada me más permites, si me permites nomás, es simple y sencillamente, queremos un país como Estados Unidos, donde las leyes se la pasan por donde quieren, o lo que te queremos un decía, país tranquilo. lo que Entonces, dijimos es antes de también las lo que tenemos que vacaciones. ver, que en nuestro país también se cumplan las cosas. O sea, estamos viendo el gran problema internacional. Pongamos a analizar qué es lo que está pasando con México. Lo que No hay decíamos mucha la vez diferencia, pasada, doctor. antes de Navidad, ¿te acuerdas, Pepe? Que decíamos, ¿cuándo hemos visto que los Estados Unidos hayan hecho algo a favor de México? Históricamente, por favor, Por o sea, eso.
Por eso, pero lo que tenemos que ver es internamente. Sí, claro. Y yo creo que estas cosas nos deben A ver, ayudar porque, ¿les importaría permíteme, Jesús, si permíteme, Jesús regresamos Manuel. al tema? Sí, sí, permíteme. Simple y sencillamente lo que quiero decirte es, este problema se dio porque el Estado de Derecho en Estados Unidos se lo han pasado por el arco del triunfo, aún ahí dentro. Eso es lo que está sucediendo. Si en Estados Unidos hubiera más orden jurídica, no hubiera pasado esto, porque al presidente le hubieran dado cuello. Es lo único que quiero decir. Sí, ok. Aprendamos también. ¿Podemos dejar a Javier Cobos que hable? Sí, claro que sí. Porque ya están hablando mira, ya de Javier, otras cosas. Javier, ¿cómo oye, ves las cosas? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Jesús Manuel, José Manuel, Ignacio. Hace mucho no nos veíamos. Luis Alberto, Tigre, Humberto, ¿cómo estás? Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con ustedes realmente los conocedores de la parte de la política y análisis político, pues, la verdad es que aquí yo me quito el sombrero. Más bien me gusta más bien escuchar y aprender. Bueno, creo que Estados Unidos nunca se ha caracterizado por ser precisamente, pues, Madre Teresa, ¿no? O sea, normalmente cuando hace algún tipo de intervención de este nivel, pues generalmente no es porque les quiera hacer necesariamente algún bien a esa población, sino que alguna ganancia debe tener. En este caso, bueno, sabemos perfectamente y creo que sería redundar en lo mismo. La parte del atractivo que tiene Venezuela es su riqueza en minerales en general, en particular en el petróleo, pero también en muchísimos minerales que son fundamentales para la producción de energía Sí, sí, en Estados las Unidos. tierras raras, ¿o cómo les llaman? Tiene exactamente unos yacimientos importantísimos de tierras raras, de oro, no se diga de petróleo, es casi incomparable con cualquier otro país del mundo lo que tiene en riqueza Venezuela. Entonces, bueno, era un país muy atractivo y la verdad es que creo que se puso de pechito, porque se la pusieron muy fácil al momento que el presidente Maduro dice, venga aquí por mí a Miraflores y aquí lo espero. La verdad es que, pues, de alguna manera, ante la opinión pública, pues empezó como a justificar ese tipo de invasión que en el promedio del venezolano, del mexicano, en muchas ocasiones, seguramente lo habrán escuchado ustedes, lejos de condenar el evento que en términos de procedimiento y en términos de marco institucional es completamente irregular, muchos lo aplauden, pero no ven un poquito el trasfondo que tiene mucho que ver con incentivos económicos, particularmente con los yacimientos de petróleo, particularmente con las reservas de oro que tiene y todos los minerales raros que le puedan extraer. Entonces, como que se juntó, como diría un queridísimo profesor mío, Enrique Cárdenas, se les juntó el hambre con las ganas de comer, porque por un lado tenía mucho atractivo en términos de intervención y por otro lado la provocación constante que hizo el presidente Maduro facilitó este abuso de poder, Oye, ¿cómo básicamente. afecta el hecho, esto que sucedió, cómo va pues, digamos, afectar a partir de esta semana en los mercados internacionales, en las cotizaciones, el precio del oro, del dólar, los proyectos económicos de los Estados Unidos se verán modificados con esto, la industria del armamentismo, ¿cómo se comportará la economía mundial? Mira, Manuel, yo creo que en el corto plazo no veremos un gran cambio en la economía mundial a raíz de este evento, porque, digamos, la transición de las decisiones dentro de Venezuela no van a ser inmediatas. O sea, digamos, las negociaciones sobre quiénes entran, quiénes juegan, quiénes no juegan dentro de la administración de la riqueza y de la minería en Venezuela no van a ser de la noche a la mañana. Yo creo que no veremos cambios a nivel de mercados internacionales importantes hasta que se empiecen a tomar decisiones de quiénes entran en el juego, de las inversiones en Venezuela y, digamos, a qué velocidad.
porque digamos que Maduro no es el único no era el único gobernante de Venezuela, o sea, también tiene, digamos, segundos mandos que de alguna manera va a ser gradual esta transición. Entonces yo siento que el impacto no va a ser como que ahora la bolsa de Nueva York se va a disparar de una manera impresionante, las acciones de activos, ¿cómo se llama esto? Que tiene que ver con el petróleo, igual Shell, Exxon, Mobil, etcétera, se vayan Ajá, al o sea, cielo. esas, No lo esas sí van a creo. subir, las acciones de las petroleras se van a ir a la alza, ¿no? La Entonces, expectativa será que sí. Yo la verdad es que no vería como una burbuja especulativa inmediata Ujú. hasta que se vean decisiones mucho más informadas, mucho más contundentes dentro del territorio venezolano que específicamente beneficien a ciertas compañías norteamericanas petroleras. Eso no es claro todavía y yo siento que los mercados no lo van a descontar de manera inmediata. Yo creo que lo van a descontar en cuanto a las decisiones empiecen a tomar forma ya dentro de esta intervención, ¿no? Si me voy a entender. No creo que sea una cosa tan abrupta. Efectivamente, el panorama para las petroleras americanas, las que acabo de mencionar, sí le guiña un ojo, ¿no? Sí se podría prever que algo bueno les puede pasar, pero creo que no va a ser una cuestión inmediata, Jesús Manuel. No creo que pase de la noche a la mañana que las acciones de las petroleras en Estados Unidos se vayan al cielo, como que la próxima semana no lo creo, ¿eh? Ujú. Yo nada más quisiera hacer Ahora, un comentario final, ¿no? internamente a los Estados Unidos les beneficia en su debilidad económica. no, Beto, ¿querías hablar? No, pero estamos en el tema económico, termina, mi querido Javier, y yo quiero introducir un tema de soberanía. Ya, bueno, en términos pragmáticos, que si le beneficia a Estados Unidos económicamente tener, digamos, yo lo veo como que un pulpo con tentáculos, ¿no? De Ajá, no tener el tentáculo dentro de Venezuela y poder absorber de una u otra manera la riqueza que tiene ahí, porque recordemos que Estados Unidos tiene grandes inversiones en Venezuela desde hace muchísimas décadas y que de alguna manera esas inversiones podrían manejarse desde el punto de vista americano en Venezuela y volver a activar ciertos circuitos en Estados Unidos gracias a esa nueva conexión que tiene, yo creo que sí. eso Y que le sí. puede beneficiar en términos de acceso a petróleo muy barato y mucho más fácil y con todas las, digamos, con todo el camino abierto, claro que le va a beneficiar. Y que va a contar con energía mucho más barata, mucho más abundante y mucho más accesible. Si ya hizo lo más, lo menos es más fácil, ¿no? Claro. Beto, Este, es que también hay que traer a la memoria, yo lo decía en mi primera intervención, cómo ha actuado Estados Unidos. Digo, seguramente Luis Alberto y Javier Cobos eran unos niños por allá a finales de la década de los ochentas, cuando, cuando hubo una invasión cuando militar, Panamá, cuando Panamá, cuando el cara de piña se tuvo que entregar, precisamente porque los intereses norteamericanos eran quitarlo del medio. Entonces, luego vino una etapa diferente en la actuación del gobierno de los Estados Unidos hacia los gobiernos latinoamericanos y ahora se vuelve a repetir una invasión en donde a mí me parece que lo que está en juego es una redefinición de los límites de la soberanía de los estados. O sea, a ver, aplaudir la caída de un tirano, me parece que, pues lo dije en un principio, pues está bien, pero el derecho internacional no se construyó, dice de José Mario en un tuit que mandó, creo que José Manuel, para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Y el derecho internacional sí permite el uso de la fuerza, pero bajo ciertas condiciones, no bajo las condiciones del interés personalísimo y particularísimo de un presidente y de una nación poderosa. Y esto redefine realmente, o debe redefinir
muchas cosas, entre otras, los límites del derecho internacional, los alcances del derecho internacional y, por supuesto, la actuación respetada o no de los organismos internacionales. Porque aquí en México, acuérdense, hace 2 semanas, el gobierno de la República salió a rasgarse las vestiduras porque los militantes del PAN fueron a la Organización de Estados Americanos a denunciar a Andrés Manuel López Obrador. Y dijeron cualquier cantidad de cosas. Y cuando le sacaron una fotografía donde Andrés Manuel López Obrador había ido al mismo organismo a denunciar, no me acuerdo si fue el supuesto fraude o alguna otra cosa de sus dos anteriores elecciones, pues se tuvieron que quedar callados. Por eso yo digo que hay que recordar la historia, la actuación de los gobernantes, porque eso es lo que está impactando ahora en el presente e impactará en el futuro. El que respeta las leyes, evidentemente, es un demócrata. Está claro que Donald Trump no tiene un respeto por el Estado de Derecho, como no lo tuvo Andrés Manuel López Obrador en México, como no lo tuvo Nicolás Maduro en Venezuela, como no lo tuvo Petro y como no lo tuvo o no lo tiene Ortega de Nicaragua, que desde que yo era niño ya gobernaba Nicaragua, imagínense nada más. Y nadie puede decir que sea un demócrata. Entonces, el grave problema por el que atraviesa la democracia es precisamente la imposición de este tipo de personajes o la aparición de este tipo de personajes que argumentando la simpatía popular que se puede pasar la legislación por donde más les convenga cuando les conviene, ¿no? Pero lo mismo pasa en México y lo mismo pasaba en Venezuela. No, no digamos que es nada más Trump. No justifico a Trump, evidentemente. Yo creo en la democracia, creo en las leyes. Pero que critique a Trump alguien que no respeta la ley. Vaya, a ver, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum? Es que esas controversias se tienen que resolver mediante el diálogo. Si ella no dialoga con la oposición, si ella no ha manifestado voluntad alguna de dialogar con nadie que no sea su seguidora fiel o su seguidor fiel. Ese es el problema de la contradicción en Sí. política. Bueno, ya nos desviamos otra vez, pero está bien, es un buen tema. ¿No Oye, le quieren dedicar algo de tiempo a lo de la línea Z, al tren interoceánico, a la caja de Pandora, a mi juicio, que se abre con todas las irregularidades que se practicaron ahí? nomás un detalle a lo que comentaba ahorita Peto. Desde que Ortega era niño controlaba Nicaragua, ¿no? O Sí. sea, ese es otro problema, men. Oye, y yo más un punto final. Todavía no sabemos, aparentemente pensamos que ya tiene controlado toda Venezuela el Trump, pero la realidad es que los otros tenían también Sí. muchas gentes ahí. O sea, yo no doy así como que ya el que manda aquí es Trump, porque si los venezolanos se ponen bravos, quién sabe qué vaya a pasar. En Bueno, Venezuela y en el ya de mundo. hecho, la vicepresidenta ya rindió protesta, ya lo hizo, Era lo lógico, o sea, se está cumpliendo con las con la partes Constitución. de allá, Sí. pero Oye, ¿qué tanto la señora le va a tener miedo o no le va a tener miedo? Pero era nomás lo que iba a decir. oye, Hay que esperar a ver qué pasa con la gente de Venezuela, porque los que no querían al gobierno prácticamente ya todos están Sí, fuera, o sea, ¿no? Y adentro, yo, y yo adentro están. entiendo que la gente que dejó Venezuela, yo tengo algunos amigos venezolanos, viven en España, y todos coinciden en que se salieron porque no tienen la seguridad para poder hacer sus negocios. Hay un Ujú, problema con el gobierno y no hay democracia. Ese es el otro punto. Pero con ujú. la captura de Maduro no regresa la democracia. No, claro que no, No regresa. claro que Entonces, no. Es lo que quiero decir, o sea, la forma de gobierno sigue siendo la misma en la misma. principio. oye, yo no sé si les podía hacer una pregunta a los compañeros, sobre todo a Javier, y no sé también Beto me podían dar su opinión, Luis Alberto. Es sobre los BRICS.
¿Qué piensan del manejo del petróleo que empieza a comprarse con moneda que ya no es el dólar, ¿no? Que se comenta que es uno de los grandes problemas por los cuales se dio toda esta circunstancia, ¿no? Y ahí yo no conozco mucho, entonces, pues sí me gustaría que nos ayudaran un poquito, ¿no? Creo que no es bienvenida tu pregunta. No, 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 no. No, está bien, está bien. No Lo que le estoy, toques la cresta, Javier, por favor. acuérdense que si agarro el micrófono, no, Sí, ya no, no no lo lo suelto. suelto, ¿eh? No, no, Intuí no, que era pero tema de Javier. sí. Yo quería, esperar a ver si alguien tenía alguna opinión, en términos, primero, del marco político que arropa este tema de los BRICS y marco internacional, y ya, si quieren, ya me meto al tema un poquito más, más técnico, ¿les parece? Sí, sí, o sea, esa es la idea, o sea, tenemos una idea más o menos obviamente lo que implica que no haya petrodólar y que no se manejen las compras con esta moneda, pero qué tanto es la parte fuerte, hasta dónde pega, cómo le pega a la economía, en fin, ese tipo de cosas no las sé, no tengo una idea muy clara. ¿Y cuál sería específicamente tu pregunta, Nacho? ¿Qué tanto se modifica el mundo efectivamente ya manejando la compra y venta de petróleo con monedas diferentes al dólar? ¿Hasta qué punto le pega realmente a la parte de la economía norteamericana? ¿No? O sea, un 20% de reservas petroleras del mundo que ahora se maneja en una moneda distinta, pues no es nada desdeñable, ¿no? Pero no sé cómo se maneje. Es posible, y a mí te voy a decir una cosa, eso no sé de qué manera le puede pegar a esta nueva conformación ya no de un mundo polar, sino tripolar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el 40% de promesas de venta de petróleo que tenía China, por ejemplo? ¿Se los va a respetar las nuevas compañías norteamericanas que entran a Venezuela? No sé, o sea, esto, no sé, en fin, creo que viene un problema económico y financiero que va a ser muy fino y del cual pues sí me gustaría conocer un poquito más, la verdad. Ya te capto un poquito más, Nacho, la duda que tienes. Mira, yo lo que quería comentar desde hace un ratito que estábamos, hablando sobre la manera como se tomó el gobierno venezolano, la invasión a Venezuela y la extracción, si se le puede llamar así, de No, Maduro. no hay invasión, ¿eh? No hay Mm, fuerzas militares Más de los Estados Unidos extracción. en territorio venezolano. Fue una operación de la DEA y de las Fuerzas Armadas para sacar a Maduro y su mujer, pero no Ah, no, invadieron. no califica como invasión. Mira qué cosa tan más interesante. Ok, bueno, está bien. Digo, esa parte no O la, no, sea, no, no la invasión sabía. sería si en este momento en el Palacio Nacional, que no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, Miraflores. hubiera militares de los Estados Unidos, marines, y que los puertos y los aeropuertos de todo Venezuela estuvieran tomados por los marines norteamericanos. Eso sería una invasión. O sea, Ok. O sea, pero Columbus no un invadió. ejército pisó territorio de otro país. No, Sí, 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 eso sí, pero no no dejó califica. la invasión, sino capturó a Nicolás Maduro y su mujer, que estaba en pijama, por cierto, y en sandalias, así salen en las fotografías, y se los llevaron. Ay, Lo Dios. sacaron del Extracción. territorio. Y ya los Estados Unidos, Trump, la misma noche en la que sucedió esto, quitó la orden de limitar el espacio aéreo de Venezuela. Ya se puede volar sobre Venezuela como antes sucedía. O sea que Villa no invadió Estados Unidos en Columbus. No, fue una incursión. Le Me, me, me invasión a México. recordé esto Está Bueno, de, bien, o a sea. ver, dejen hablar a Javier, por favor. solo un acotamiento, pero es que tu precisión me recordó esto de que no fue un descarrilamiento, sino una actividad Ya vamos a entrar en extraordinaria, un buen tema. No quieren tocar atípica. Está ese muy bien, está muy tema. bien, está muy bien eso. Yo tengo No una quieren columna de entrar hace en como el cuatro tema de la semanas, no línea sé si se acuerdan, Z. en donde hablo precisamente de los diferentes matices que impone el gobierno de la República ante las desgracias. Valdría la pena, la voy a Sí, sí, rescatar. sí, sí, la leí, la leí. Mira, vale la pena ¿Cómo- regresar cómo- a lo que termine Javier Sí, sí, sí. y cortito Sí, para ya que nos dejen dé hablar a tiempo del Javier, otro por favor, tema, güey. porque el otro tema está Rapidísimo. interesante. Yo, en la parte, digamos, de la reconfiguración del comercio del petróleo en Venezuela, no veo señales claras todavía. Me esperaría un poco más.
a ver cómo se desenvuelve, digamos, la gobernabilidad en Venezuela y el comercio con Estados Unidos, antes que hacer algún tipo de afirmación de cómo le va a ir al petróleo con X o Y compañía, cómo se va a pagar, cómo se van a hacer las transacciones en la bolsa con los instrumentos financieros derivados del petróleo, etcétera. Son cuestiones que no me gustaría en lo personal adelantarme y decir esto va a ser así o así, porque yo creo que ni ellos mismos todavía tienen esa claridad. Se va a ir desarrollando conforme los engranes se vayan aceitando entre la vicepresidenta, los nuevos, ¿cómo se llama esto? Órdenes que vayan gobernando al interior en Venezuela con ciertas instrucciones norteamericanas, que yo creo que todavía no hay claridad. En ese sentido, cuando de alguna manera se vayan haciendo ciertos acuerdos en la parte del comercio de energía, entonces ya veremos repercusiones de medios de pago, compañías que son las que, ¿cómo se llama esto?, intervienen y cuáles serán las reglas del juego. Todavía yo creo que ni ellos las tienen claras. Entonces yo me esperaría un poquito a ver cómo se desenvuelven las siguientes 3, 4 semanas y seguramente habría ya algún tipo de claridad en ese sentido. Y con eso, seguramente, porque veo que hay una gran expectativa por pasar por descarrilarnos de tema. No, pero a mí se me hace como que en el orden nacional se me hace No, un tema sin duda, Jesús fundamental Manuel. lo que pasa con la intervención de la Marina, y de la 4T, los contratistas, los amigos de los hijos. Todo esto está saliendo, está saliendo. Es como un segundo tomo del Tren Maya, ¿no? Sí, Ajá. exactamente. ¿No? O un Mira, a ver, segundo tomo de la desafortunada corrupción en México, ¿no? Yo siempre digo, donde hay desgracias que parecen de veras irremediables, le rascas un poquito y encuentras temas de corrupción. Sí. Pero aquí creo que... yo diría, termina No, Javier, no, perdón. no, aquí creo que Beto también nos va a ilustrar con un poquito la parte del lenguaje real y el lenguaje literario de las desgracias. Caray, mira, esto era evidente, es lo mismo que con lo que empecé mi intervención. O sea, todo el mundo sabía que iba a caer Maduro o que lo iban a capturar, nada más no sabía cuándo. Con lo del tren interétnico, todo el mundo sabía que se iba a descarrilar en algún momento. Lo que no sabíamos era cuándo se iba a descarrilar. Desafortunadamente, con vidas de gente inocente, temas, negligencia, soberbia, evidentemente falta de transparencia y muy claramente temas de corrupción. Ahí están los audios que presentaron por parte del periodismo de investigación, para no ponerle nombre, porque luego dicen que ya con solo ese hecho se está descalificando todo. No, se sabía que hay corrupción, se sabe que los familiares de López Obrador están metidos en el tema, pero está claramente visto que la presidenta de la República no va a hacer nada por investigar este tema. Pero es el momento Ahí en el que puede hacerlo. Es el momento. hay responsabilidad penal en ese tipo de cosas porque hay muertos, hay Claro. daño a la nación por el tema de corrupción y evidentemente hay impunidad total para el círculo cercano del presidente. Entonces, junta tú todos estos elementos, impunidad, corrupción y por supuesto daño a la nación y daño a las personas, pues es un cóctel molotov que si la presidenta no sabe manejar le va a tronar en las manos con otra desgracia. Desafortunadamente los casos de corrupción se dan a conocer cuando hay desgracias. Ahí está la línea 12 del metro, ahí está el descarrilamiento, error de vía, ¿cómo le llamaron cuando ahí en Yucatán, ¿no?
paso de vía o cambio de vía, no me acuerdo, para ahorita lo voy a buscar ese tema. Y ahora que sale lo del tren interoceánico, ¿qué hubiera pasado si con el sismo de hace 2 días se hubieran caído algunas de las obras hechas por el gobierno de López Obrador, o se hubiera caído el ángel de la independencia, o se hubiera caído No, la bueno, torre? No había es que manera, porque todo esto es culpa de Calderón, perdóname. ya, hay imágenes donde está desviando quitando los tornillos a los Todo el rieles, mundo ¿no? sabe que fue a poner una piedra ahí en Pues la sí. curva. Pero Mira, vamos, cuando ves tú las fotografías de los durmientes, los que hemos tenido la oportunidad de viajar en tren en México, en trenes en otras partes del mundo, te das cuenta clara de que están las cosas mal hechas. A ver, un comparativo que alguien hizo por ahí, no me acuerdo ni quién, después de tanto leer. A ver, el Chihuahua Pacífico lleva años operando todos los días. Ese tren se hizo bien. Se tardaron mucho tiempo en hacerlo. Sí, pero se hizo bien, sigue funcionando. Y la verdad es que el Chihuahua Pacífico creo que tiene muchísimas más curvas y pendientes que el tren interoceánico, me Sí, parece. pero son condiciones geográficas totalmente diferentes, ¿eh? mira, si me permites, Beto, y un poco tratando de empujarlo tu idea, creo que es la oportunidad del gobierno de México para empezar a poner orden. Este es el momento ideal. Lamentablemente hay el problema de Nicaragua, pero Nicaragua se fue creando a través de haciendo una dictadura. Aquí se ha dicho desde el PRI que es la dictadura del partido. Ahorita estamos también entrando a una dictadura del partido. Señores, entremos al Estado de Derecho. Si hay cosas y si de veras esta señora presidenta quiere pasar realmente a la historia, debe de empezar a cortarse la cola con los otros y empezar a tomar acciones y el propio gobierno tiene que empezar a tomar acciones como gobierno, como institución gubernamental. Tiene que empezar porque no podemos ya seguir tapando y es absurdo que se sigan todas estas cosas que están saliendo, más las que van a salir, que seguramente van a salir más, y nadie diga nada y nadie haga nada. O exigimos que se cumpla el Estado de Derecho o no nos quejemos mañana. Simple y sencillamente las pruebas que están presentadas del problema del interoceánico son impresionantes. Y además, debo decirlo, se están presentando con auditorías que son 26 millones de pesos, lo que está mal, con 30 millones de pesos. No, hay muchos más millones de pesos atrás. Y esto ahorita causó este problema y mañana puede causarse otro. ¿Cuándo vamos a empezar a poner orden? El hijo del señor presidente de la República, del expresidente de la República, no tenía ni idea de lo que eran trenes, no tenía conocimiento de lo que eran trenes y lo ponen de supervisor. Bueno, los marinos saben de barcos, pero no saben de Exactamente, trenes, entonces. exactamente. Entonces hay que ir viendo, hay que ir poniendo orden. Ya con el huachicol se puso un poquito de orden, un poquitito. Y ya hay ciertos militares ahí metidos. Bueno, navales más que militares. Pero sí, señores, o exigimos como mexicanos que empiecen a poner orden, o no nos quejemos, al rato vamos a estar peor que Venezuela. ¿Por qué? Porque el poquito de petróleo que tenemos es importante, pero todo lo que se exporta que le interesa a Estados Unidos, pues se lo pueden llevar allá como ya trató de hacerlo el señor Trump. Con los automóviles, que se vengan las fabricaciones de automóviles acá, no tenemos por qué estar pagando impuestos allá. Igualito puedo hacerlo. O sea, no hay que perder de vista todo lo que es la parte de automotriz, y a lo mejor Javier me corrige, que influye en el mercado americano. Entonces, sí hay cosas que son apetitosas para este señor Trump, y ya las intentó, pues al rato llegan y hacen también las cosas que quieran, porque lo que hicieron fue una extracción,
en el cual estaban metidos gente de Venezuela y altos militares. Sí, Yo creo eso que eran altos militares. ya pasó Sí, en la primera hora del programa. Estamos hablando del descarrilamiento, de por la eso, corrupción de la 4T. por eso, O por sea, eso espérame, lo que te, cómo afecta esta situación al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la 4T, donde lo coloca ante la opinión pública? no sé si alguien quiere hablar, porque yo no, yo estoy hablando ya de China y de Japón Sí, por y de eso las yo nubes. vuelvo al tema del descarrilamiento. Desde el inicio solté el tema del descarrilamiento y no le entró nadie. Beto ya hasta se fue. Luis, ¿tienes algo? Sí, a ver, parto del hecho de que cualquiera de de estos dos temas, sí se tiene que analizar siempre, o creo yo hoy, que es necesario siempre hacer un análisis con más tranquilidad fuera de de las camisetas, ¿no? Es decir, siempre nos ponemos o nos estamos poniendo una camiseta izquierda, derecha, morena, PAN, morena, PRI, y a veces actuamos como hinchas de un equipo, ¿no? Y en este pensamiento de ser hinchada, pues todo lo que haga el gobierno está mal y todo lo que haga la oposición está bien, o viceversa, ¿no? El gobierno, el gran prócer de México, Andrés Manuel, ha construido las mejores obras y todo esto es producto de la oposición que solo está buscando un momento para descarrilar a la 4T. Y eso Creo también que es cierto, también es cierto. o sea, que está claro que hay una oposición y hay un sector en este país que no tiene una Claro, agenda y lo único que pues está esperando es que los problemas sean más grandes para tener de qué hablar, ¿no? claro, O claro. para poder plantearse algunos Para escenarios. marcar agenda, ¿no? Ahora, eso evidentemente no significa que se comparta con una agenda clara que tiene que ver con analizar claramente qué es lo que se está haciendo mal o no. Creo que la presidenta, y coincido con José Manuel, creo que la presidenta tiene la oportunidad de mostrar que es diferente en la praxis. Creo que hay muchas cosas en la praxis en las que Claudia Sheinbaum ha sido un poco, ha demostrado una diferencia con su antecesor. Está claro que este tema, toda desgracia, toda crisis y una crisis que además cuesta vidas, por supuesto que nos pone en alerta a toda la sociedad, ¿no? El narcotráfico nos ha puesto en alerta a toda la sociedad desde hace 20 años, ¿no? Y yo creo que no podemos acostumbrarnos a que una persona parezca desvivida en cualquier territorio, ¿no? Y aún así nos seguimos preguntando qué está pasando con el narcotráfico, ¿no? Y creo que con el tren, ¿no? Una desgracia de esta magnitud pues evidentemente los gobiernos tienen una responsabilidad en prevenir que cualquier obra que se desarrolle y más que lleva vidas, pues de alguna manera pues cumpla con los estándares mínimos suficientes para que evitar que se pierdan vidas, ¿no? No creo que ninguna compañía aérea puede garantizar que el 100% de sus aviones no se caiga, ¿no? Creo que ninguna compañía ferroviaria puede garantizar que sus trenes no se descarrilen, ¿no? Yo parto del hecho de que hay un accidente, hay un territorio muy adverso para que este tren circule y por supuesto que hay una deficiencia de acuerdo a lo que la Auditoría Superior está generando y advertencias de muchas cosas que no se hicieron con los protocolos que se deben de hacer, ¿no? Es decir, Ese es el tema central, que las la desgracias se Auditoría previenen. Superior sí dijo que estaban mal las cosas y no se Exacto. corrigieron. A ver, Ahí hay partamos de eso. responsabilidad de Allí alguien. es donde está el primer escenario de corrupción. ¿Por qué? Exactamente. Porque estamos hablando, o sea, más allá de las calificaciones, yo le quitaría toda esta tierra de calificaciones y descalificaciones, que si a la familia de Andrés Manuel, que si el hijo era un supervisor, pero que nada más era simbólico, Sí, que sí, si sí. detrás de él está el hijo y los negocios, que si él no sabe de trenes, pero también lo metieron, que si también está relacionado a sus chocolates, es decir, todo esto que es el polvo de la interpretación política, creo que no deja ver y creo que nos debe de centrar en lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos es que la Auditoría Superior declaró que había deficiencias en la construcción, que había deficiencias y malos, no se siguieron los protocolos correctos y que en un escenario adverso como es, bueno, en un territorio tan complejo como es esta zona, pues se debieron haber aumentado los procesos para que, sobre todo los procesos de supervisión, para que pues no pasara esto, ¿no? Y además, sí, la velocidad, es decir, juegan muchos factores, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es que la presidenta sí tendrá un papel claro en decir, a ver,
esta persona no obedeció, este grupo no obedeció, esta empresa no obedeció, y partiendo de investigaciones y partiendo de documentación oficial, de investigaciones hechas por las autoridades oficiales, perdón, por las autoridades, perdón, por supuesto que de allí tiene que existir una postura muy clara y va a ser determinante para el sexenio de la presidenta si existe en estos momentos una clara responsabilidad y se le fincan las responsabilidades a las personas correctas. Si no pasa, si en este sexenio esto no tiene una consecuencia en funcionarios, en empresas, en contratistas, en llámele quien le llame, lo único que tendríamos es un sexenio más de una presidenta o bueno, de alguien que ejerce el poder ejecutivo que nos recuerda que México no va a cambiar, que México siempre va a esconder las cosas que afectan a sus propios partidos, ¿no? Que afectan a sus propios intereses. Y pues esto sí sería grave porque, pues entonces, ¿para dónde nos hacemos? O sea, Yo, ¿tú crees que con esto que sucede se descarrilará la 4T? No, no sé si se descarrile la 4T. Yo creo que el mensaje claro que dejará la presidenta es que si no existe una acción punitiva real y determinante, si no existen consecuencias reales y determinantes sobre este específico tema, que hay documentación de la Auditoría Superior, ¿no? O sea, insisto, no podemos partir una acusación de un dicho de latinos, pero sí de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, si partimos las investigaciones, algo que la 4T le duele mucho y que me cuesta mucho trabajo que haga la 4T es que no se toma en serio las cosas cuando las dice Latinos, ¿no? Es que lo dicen los medios del régimen, es que Reforma lo publicó, es que Latinos lo dijo. Y en efecto, Latinos y Reforma tienen sus intereses. Y lo que desde los medios de comunicación se da no necesariamente son pruebas, pero sí son elementos suficientes para que Auditoría Superior de la Federación, para que instituciones, para que ellos mismos hagan y den cuenta de que algo está mal, ¿no? No podemos cerrarnos los ojos y decir, pues como lo dijo Loret, pues ya no es válido. No, yo creo que al contrario, la presidenta tiene una gran oportunidad. Y si no, Eso es lo que yo veo. La presidenta tiene la oportunidad y más si no clara, será más una más del definida en montón. este momento para tomar decisiones que marquen el estilo y la forma de su gobierno. Y ojo con esto, y aquí lo voy a conectar con Venezuela. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la presidenta marque una diferencia en su gobierno durante estos próximos 6 años, la sucesión de Claudia Sheinbaum, llegue con quien llegue, va a ser determinante para la posición geopolítica de México y para que no le demos pretexto a Trump o lo que venga después de él, si llega algo después de él, para venir y decir, no hiciste nada con el narco, voy para allá, ¿no? O sea, nuestra posición internacional depende de las decisiones que la presidenta en estos momentos tome para no dar pretexto a locos intervencionistas, ¿no? Hasta aquí. yo, Oye, Luis yo, Alberto, una yo, pregunta. Ajá. No, eh, voy. Hazla. Gracias. Eh, a ver, no es la primera desgracia que sucede en la cual, como yo comenté hace un ratito, con cada desgracia que tenemos en este país, si le rascas un poquito, encuentras corrupción. Creo que es una constante. Y no es la primera desgracia que sucede en este país que cobra vidas, que tiene desenlaces fatales. Y sin embargo, al menos desde mi percepción, y me puedo equivocar, no ha habido ningún tipo de reacción por parte de la presidente. Qué nos haría pensar que ahora sí? A ver, pues yo parto del hecho de que en el discurso, a ver, no quiero parecer ingenuo, o sea, a partir de lo que voy a decir ahorita no se me acuse de ingenuidad, pero creo que en el discurso Claudia está tratando de marcar una diferencia en torno a su antecesor, ¿no? Insisto, yo no aseguraría que va a ser diferente, ¿no? Yo no podría meter las manos al fuego por la presidenta o por este régimen y decir, no, lo van a hacer, ¿no? Porque hay muchas muestras
del entorno de la 4T que dice, no, no lo están haciendo y les va a valer y lo van a dejar pasar y venga otra crisis, porque ahorita Venezuela es bien cómodo para dejar pasar esta crisis, ¿no? México durante décadas, ¿no? Gobiernos de los colores que sean, nos han enseñado que una crisis tapa otra crisis, ¿no? Y si El el caso escándalo de... Epstein está en este momento en el último lugar de las preferencias después de la captura de Maduro, por ejemplo. Exacto, o sea, ahorita la discusión es más, Jesús Manuel fue temerario al meter el problema, el tema del descarrilamiento en este momento, cuando ya todo el mundo está hablando de Venezuela. No, pero pues Creo Venezuela que vale la pena. está al sur. Está al sur, Está al pero sur, ahorita la hombre. agenda pública está en el entorno de Venezuela y las implicaciones en México. Pero es decir, a ver, ojo, yo no, yo parto del hecho de que bueno que estemos platicando de esto, que bueno que entendamos que estamos en una etapa de décadas en donde, insisto, crisis y accidentes van tapando unos a los otros. Creo, y yo le doy el beneficio de la duda a la presidenta, no necesariamente se lo daría yo a Andrés Manuel, pero creo que hoy le daría el beneficio de la duda a la presidenta de que en efecto existan señales de verdaderamente una punidad en torno a todas las personas involucradas en este tema. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Porque, insisto, si esta oportunidad la deja pasar, entonces pasará la historia como una más. No, no, pasará como cómplice de lo que Como sucede. cómplice, claro, bueno, sí, por supuesto. Mira, aquí hay que ver desde el principio, ¿no? O sea, se ha dicho acá que eso está desde la auditoría puesto, etcétera, 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 etcétera. Discúlpeme, yo insisto en el Estado de Derecho. Si queremos que este país mejore, tenemos que empezar a poner orden, pero orden entre nosotros. ¿Y qué es lo que ha sucedido en todos los gobiernos? Se tapan siempre entre ellos. O sea, no podemos decir que este es malo porque no lo está haciendo. Los otros ha sido también igual. Se han tapado todo lo que se puede tapar. Señores, ¿qué país queremos? ¿Por qué? Porque cada vez estamos más abiertos con las locuras que pasaron. Discúlpame, estamos expuestos a cualquier cosa como país. Señores, tenemos que coincidir en los puntos para qué es lo que tenemos que ver. Que aquí internamente el Estado de Derecho, señores, yo estudié Derecho, dejé el día que me recibí, dejé de trabajar en cuestiones de derecho porque era impresionante e imposible poder hablar de justicia. Y estoy hablando de hace muchos años, no más de ahorita. Bien, Doctor, entonces, volviendo al tema, sí, el gracias, Jesús Manuel, descarrilamiento eres sí muy es el amable. principio de la descomposición, del desmoronamiento de la 4T, del descarrilamiento de la 4T. Yo digo, ¿por qué habría que pensar que sería este descarrilamiento cuando no es el primero? Porque ahora sí. ¿Por qué este costó vidas? ¿Y la línea 12? No, descarrilamiento de los trenes. La línea 12 Ah, es ya, otra ya. cosa, es el Ah, metro, ya, ya, es la ya. Ciudad de México, sí. Sí, sí, no, no, no. Ok, 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 ok. Ok, ya, 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 Y ya, ya, ya. en la línea 12 no se exhibieron los documentos o no se dijo nada de lo que la Auditoría Superior de la Federación había investigado. En este caso, los documentos de la ASF son los que han sido la fuente de información de las revelaciones que hacen Reforma, Latinos y los demás que están en contra del régimen. Ya, ya. Entonces, eso es Hay lo que podría información hacer una oficial. diferencia. Eso es lo que puede hacer una diferencia entre Sí, reaccionar o no reaccionar. Ya, sí, ok. sí, sí. Es que vale la pena puntualizarlo, porque de repente uno podría, por encimita, decir, pues es uno más. Pero bueno, aquí hay digamos, dentro de la ecuación, hay una variable diferente. Podría ser diferente el resultado. Exacto, creo que ese es el matiz fundamental. Hay información oficial y esto se aleja de la narrativa, insisto, de este polvo del chisme de, ay, es que el hijo de Andrés Manuel, y no sé qué. Hay información oficial y esto también le da oportunidad a la presidenta de, con información oficial, ir y hacer una punición real, ¿no? Porque hay información. No es el dicho de Doloret,
¿no? Es verdaderamente información oficial. Ya noté la diferencia, la verdad es que no tenía yo esa A claridad. ver, Gracias. Luis Ignacio levantó la mano desde las 8 de la mañana y nadie le da. Oye, sí, el único ordenado. Es el único Estoy acá, ordenado. aquí me traen así en este momento. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de los amantes, para que estamos en el tema. ¿Qué pasa con una población que ha sido engañada varias veces y que creyó en proyectos los cuales lo han traicionado? O sea, ¿qué pasa con una población que después de 70 años vio, por ejemplo, en el cambio de llegada de Acción Nacional, una posibilidad de algo distinto? Y jugó, lo apoyó, lo aceptó, lo siguió y de repente resulta que no fue todo. ¿Qué pasa? Que una población que después vio en el regreso del PRI la posibilidad de corregir algunos de los defectos que había visto en los gobiernos anteriores. Y resulta que se da y no es lo mismo. ¿Y qué pasa con una población a la que se le prometió no engañar, no traicionar y no mentir al pueblo, ¿no? Y si no se empieza a hacer. Creo que en ese momento la presidencia está en un tipping point, como dicen los gringos, en un punto de quiebre, ¿no? Sí, Exacto. no creo que este sea, digamos, el punto que fuera por un descargamiento, se va a pasar si ha habido más muertos y más cosas, si ha habido guerras y el rollo. El problema no es ese, el problema es el hecho que puede ser el punto, ¿no? Que quiebre las cosas, ¿no? O sea, la fuerza que tiene ahorita el sector oficial ha sido precisamente esa, ¿no? Que ha estado más o menos respetando los lineamientos que había planteado desde hace 6, 7 años, ¿no? Entonces, a ver, este tipo de cosas, decir, son todos exactamente iguales, es lo mismo. ¿Qué va a pasar con una población que ya no encuentre salidas, que no tiene oposición, porque además lo único que quieren es regresar a lo anterior, y que no tiene ahora tampoco una autoridad gubernamental porque no se comporta como tal, como dice Pepe, pues porque no respetan él mismo las leyes, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Yo creo que sí es un problema delicado. Creo que si no se atiende, puede ser una cosa grave. Y creo que si se atiende y como comentaban ahorita los compañeros, se aceptan las consecuencias, pues a lo mejor la presidenta sale vestida de torero, ¿no? De torera no sé, pero de torero posiblemente, ¿no? Es decir, creo que el punto es ese. La población está muy lastimada y qué peso tiene en todo esto, ¿no? Además, año de elecciones. ¿Alguien más? Beto. Comentar que coincido con Javier, pues, no es la primera vez que hay una desgracia, ciertamente hoy hay más muertes, pero las desgracias también se dan en todos los gobiernos, ¿eh? En el gobierno de Calderón, pues estuvo el tema de la guardería de Hermosillo, Ujú. Sonora. Por cierto, ya detuvieron a la que era la directora hace algunas semanas. El grave problema yo creo que es de actitud y de sumisión de parte de la presidenta. Yo no soy tan optimista como Luis Alberto de que en esta oportunidad la debe tomar la presidenta. Yo creo que sí es una gran oportunidad de por lo menos sacudirse algunas lacras que andan por ahí todavía volando, pero me parece que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque me parece que todavía eh, tiene la sombra de Andrés Manuel. A ver, no comentamos ese tema con respecto a la salida en Twitter de Andrés Manuel López Obrador también el día de ayer. Y Ah, sí es es un cierto. tema muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué sale? Pues a defender al tirano. Ese es un gravísimo mensaje de cuál es la línea política directa que tiene Andrés Manuel López Obrador, ideológicamente hablando y en la actuación política. Y no se va a desprender la presidenta Claudia Sheinbaum de este asunto. Ahora, esto es tan grave como lo que comentaba también el doctor, y la oposición que, no sé si vieron el comunicado del PAN, realmente como para cubrir el expediente lanzan un boletín de prensa. Ni siquiera el presidente del partido salió en un tuit Jorge Triana, que es digamos de los más articulados y los más eh, lúcidos políticos jóvenes que tiene el Partido de Acción Nacional. Pero pues es cierto que el problema ya no es si está o no la gente enojada con lo que está haciendo la 4T cubriendo
corrupción, fomentando impunidad, atacando la transparencia. El problema es que ese enojo, ¿hacia dónde se va a ir? Porque me parece que hay muy pocos espacios en donde se pueda desfogar este enojo que tiene la población. Y no nos llamen a sorprendidos cuando una figura como Ricardo Salinas Pliego decida lanzarse como candidato independiente que pueda lograr sin problema las firmas para poder contender. No, yo no estoy diciendo que, pero no nos espante, José Manuel, porque a como están las cosas en el mundo, los extremos son los que están ahorita ubicándose en el escenario político local. Y sí es cierto que están cayendo los populismos y eso alguien lo ve como el gran mensaje de que la derecha avanza en Latinoamérica. Me parece que no es para tanto, pero sí creo que pues, la oposición debería articularse de una mejor manera. Definitivamente. A ver, lejos de polemizar en dos cosas. Primero, el tema de Andrés Manuel. Leí y ahorita cuando lo mencionaste volví a leer el mensaje de Andrés Manuel, sus 3 párrafos y cachito, y no encontré ningún punto en donde defendiera a Maduro. Al contrario, me parece que dice algo en lo que hemos coincidido en esta mesa. Habla de la soberanía, ¿no? Y me parece un punto importante que dice, ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial, Sí, ¿no? es cierto, Yo dijo creo que eso. me parece que el mensaje de Andrés Manuel va en torno a lo que hemos hablado mucho, que es se manchó Trump, ¿no? O sea, Trump es un manchado, ¿no? Más allá de Definitivamente. que si, porque creo que sería un riesgo para la presidenta, para Andrés Manuel o para cualquier persona en estos momentos salir a defender a Maduro. No Sí, creo que desde la déjame, izquierda déjame exista ponerlo, déjame una ponerlo voz. porque quizá no todos lo vieron. Este es el tweet que publicó a las 3 de la tarde con 19 minutos, perdón, del sábado. A lo Estoy que me refiero, retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo. a ver, sobre eso, y nada más, Luis Alberto, si me permites O sea, no dice que minuto. defiende a Maduro. No, a ver, estoy de acuerdo, lo fraseé mal y le doy la razón a Luis Alberto, pero esta convicción libertaria que dice en su tweet, yo también lo leí muy bien el día de ayer, ¿por qué no la expresó cuando se dio el fraude electoral en Venezuela? Exacto. Ahí no tenía convicción libertaria, ¿verdad? Y luego, por otra parte, Pero hubo fraude. decir, también Bolívar y Lincoln hubieran aceptado que Andrés Manuel no se pronunciara sobre este tema, pues me parece que no. O sea, y está claro cuál ha sido la actuación que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con respecto a Venezuela. Digo, a eso me refería, Luis Alberto. Sí, coincido, bueno, más allá de esto, creo que coincido en algo. ¿Por qué sale hoy, no? O sea, ¿por qué si sale en y no sale en Por otras supuesto, Y en esto la pregunta queda en el aire, porque en efecto está claro y en decenas de eventos de comunicación política, pues siempre se ha hablado de que Andrés Manuel, pues les gusta, ¿no? Andrés Manuel siempre ha sido un genio de la comunicación, ¿no? Hay tesis sobre él, ¿no? Y justamente porque él nunca saca un tuit, nunca sale, nunca abre la boca, si no es con una intención, ¿no? Será interesante, y yo dejaría en la mesa para cerrar el tema justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la intención de Andrés Manuel al salir hoy y no haber salido en otros, ¿no? Más allá de que aquí está mostrando refrendando un apoyo a Claudia, me parece que también en torno a lo que viene en el futuro, lo que viene, las discusiones sobre el TEMEC, lo que viene, creo que también es un espaldarazo, ¿no?
probablemente. Entonces, y pues ya, yo creo que, no sé, si tengan algún otro tema. Sí, yo quiero yo- ponerles la caricatura que salió publicada el domingo en el Reforma de Calderón. Es muy, Sí, muy está buena. buena. Se llama Sangre, Pudor y Lágrimas por Calderón. Ante la pregunta, la presidenta estalla. ¿Y cómo? ¿Por qué habría de investigarse a los hijos de López Obrador? Pues porque uno de ellos fue nombrado por su padre supervisor honorario del fatídico trenecito, sin que al vástago se le conozca desempeño ingenieril o ferroviario alguno, salvo ser cuate y primo de los contratistas, a los que se les otorgó el proyecto por asignación directa sin mediar concurso, y que en un audio admiten dar moches y proveer balastro de mala y peligrosa calidad. Nada que ver, claro, que con una fiscal que lo mismo inventa delitos que puede ignorarlos, y con un presidente de la Corte que abogó por el capricho de Marras. Pues sí, la doctora tiene razón. ¿Para qué investigar a los hijos del expresidente? Aquello sería dilapidar tiempo, dinero y esfuerzo que bien pueden emplearse en perseguir periodistas. Es muy bueno el cartón, muy bueno. Definitivamente que Muy bueno. sí. Yo diría, y es una pregunta que me hago, no soy analista político, pero me hago esa pregunta. ¿Por qué ahora vuelve a salir a la luz AMLO? ¿Cuándo fue la anterior vez que Cuando el salió? libro, Cuando el libro, De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿por qué sale hoy? ¿No no, será salió para el decir, sábado. permíteme, déjame hablar, no Pues es seas que salió así? el sábado, no hoy, hombre. Sí, no, no, ya lo sé, pero oye, cuando digo salió hoy, es en este caso concreto, Ok. porque así, tengo que hablarte un poquito para que entiendas, tengo que Sí, hablarte un sí, yo poquito. soy medio buey, tienes toda la razón. Discúlpame, pero no. Mira, está diciéndole, señora, están demandando a mis hijos, están haciendo esta cosa, ten cuidado porque aquí estoy yo. Ok, Lo dejo así. está Es bien. lo que pienso yo sin ser analista político. Hoy es 5 de diciembre, martes 6, miércoles 7, jueves 8. El día 8 de enero cumpliremos 8 años al aire con el nuevo formato lo que llamé en su momento la tercera temporada de Los Periodistas. 8 años. Se va rápido el tiempo. Felicidades. Muchas Y hay que ver que felicidades. saquen nuestras figuritas el McDonald's, ¿no? Bueno, ¿algo más? Nos vamos. No, no, un abrazo a Pues, todos. Qué gusto me da saludarlos Feliz nuevamente. año Feliz año para todos. igualmente, Feliz año, doctor. excelente Un Y a día. ver qué abrazote. les traen los Reyes. Sí, sí, sí. Yo aquí voy a saludar a todos desde ustedes. Tú allí Si en alguien quiere que les Colonia, deje la ahí carta está directita, ahí la están los tumba. tres. Ahí Sí, está la sí, sí. tumba. Ahí están los Bueno, tres. Sí. nos vemos. Muchas gracias a Cuídense todos. Órale, mucho. nos Gracias vemos. a todos. Gusto. Feliz año. Chao.